Entonces, ¿qué nos toca ver en la clase de hoy? Pues ya hoy veremos la tercera parte del primer bloque de la asignatura referente a los autómatas finitos deterministas y no deterministas, y es lo relacionado a las gramáticas regulares, ¿no? O sea, hasta el momento hemos visto una introducción a los autómatas finitos. Luego vimos en la clase pasada qué son los lenguajes regulares y hoy nos toca ver las gramáticas regulares. Un poco resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, pues hasta ahora hemos visto que un autómata se puede representar con un diagrama de transiciones, ¿no? Que este es un ejemplo de diagrama de transiciones donde por ejemplo este sería el autómata que me acepta la siguiente expresión regular, ¿no? Que sería A asterisco, ¿no? O sea, lo que quiero decir aquí con este diagrama es que el autómata tiene un estado inicial que a la vez es de aceptación y que el lenguaje que me acepta, que fue lo que vimos en la clase pasada, pues está formado por ¿quién? Pues primeramente por la cadena vacía, que será ninguna repetición de esas A's que están ahí, luego una A, luego dos A's, y así sucesivamente una cantidad finita de A's, ¿no? O sea, esto sería un ejemplo de un autómata finito determinista. Esta sería la expresión regular del lenguaje regular que me acepta este autómata, y estas serían las cadenas que son las que conforman ese lenguaje. O sea, estas cadenas tienen que tener una longitud finita, como vimos, y entonces este lenguaje de aquí se llama lenguaje regular. O sea que un lenguaje regular, que es la definición que vimos en la clase pasada, pues no es más que el lenguaje para el cual yo puedo diseñar el autómata finito determinista o no determinista que lo acepte. O sea, entonces, este era un ejemplo de expresión regular, ¿no? Bueno, pues podríamos tener otro típico que era, por ejemplo, A o B, o sea, A más B, ¿no? A más B, que habíamos visto que es estando en un estado, pues yo puedo ir a otro estado o con una A o con una B, ¿no? Entonces, claro, aquí habíamos visto en detalles que este estado siguiente puede ser el mismo o no. Eso es en función de lo que pase después de este A o B. Eso ya les digo, lo veremos en más detalle cuando veamos las expresiones regulares, pero esto es para que ya pues, ustedes puedan ir haciendo ejercicios y no, cuando se encuentre con estas cosas pues tengan un poco de idea de cómo proceder, ¿no? Fíjense que aquí yo les representé un autómata, pero aquí les estoy representando una construcción. O sea, esto no es un autómata porque lo que quiero representar aquí es la diferencia entre A o B y la diferencia entre A punto B. O sea, la diferencia de A o B con la diferencia de A seguido de B, que sería, pues, si me llega una A voy a otro estado y si me llega una B pues voy a otro, ¿no? Y esto sería desde este estado hasta este o hasta este voy o con una A o con una B, ¿no? Pero desde este estado para llegar a este tiene que venir primero una A y después una B, obligatoriamente así, ¿vale? Por tanto, esto es un O un OR y esto es un AND. Se podría ver la analogía, ¿no? Que es esto seguido de esto. Obligatoriamente primero para que venga esta B tiene que venir esta A antes. ¿Vale? Entonces luego también vimos otra construcción que eran las cantidades pares. O sea, cantidades pares, pues aquí sí, si quieren ya lo hacemos como un autómata. O sea, era cantidad 0, que es cadena vacía, el estado inicial de aceptación, y luego cantidad pares de A's, pues es una A, dos A's, 3, 4, 5, 6, así. O sea, siempre para que desde el estado inicial yo llegue al estado de aceptación, pues tendrá que venir un número par de A's, ¿no? Un número par. Y esto, pues el lenguaje será el lenguaje de este autómata de aquí, o sea, esto separado de aquí, ¿no? El lenguaje de este autómata de aquí, pues será, ¿quién? Pues primeramente la cadena vacía, que es 0 número de A's, que 0 está incluido entre los pares,
Bueno, luego 2 A's, luego 4 y así sucesivamente, ¿no? O sea, un número par. Luego, impares, pues impares sería lo mismo, pero con el estado de aceptación en la derecha. O sea, que sería estado inicial y estado de aceptación. Pues si me llega una A, pues la acepto. Y para que volver a aceptar, para que la cadena sea aceptada, pues las A's que tienen que venir estando aquí tienen que ser pares entonces. Una, o sea, sería una y luego una, dos, que serían tres, luego una, dos, que serían cinco y así sucesivamente. Y el lenguaje, pues ya aquí la cadena vacía no estaría en el lenguaje y el lenguaje sería una A, tres A's y así sucesivamente. ¿Vale? O sea, expresión regular de las A pares aquí, pues era AA y asterisco, ¿no? Lo que quiere decir que ninguna repetición de esta expresión regular pues es la cadena vacía, luego una repetición es AA, luego dos repeticiones pues serán 4A y así sucesivamente. Y de aquí pues un poco lo mismo porque la mínima cadena aquí es A y luego de esa A pues si vienen parejas pues esto que quedará aquí será siempre una cantidad impar. ¿Vale? Y así a grandes rasgos las construcciones, ahora sí no me acuerdo de otra que hayamos visto, pero bueno, estas son como las esenciales, cantidad impar, cantidad par, A seguido de B, A o B y la cadena vacía en un autómata. Y a esto saber que todo lenguaje, o sea, todo conjunto de cadenas que compartan un patrón del que yo pueda escribir su diagrama, o lo que es lo mismo, construir su autómata finito, determinista o no determinista, pues eso se llamará un lenguaje regular, ¿vale? Entonces hoy vamos a ver otra forma que tenemos de escribir esos patrones o sea, esto que estaba aquí, que es una expresión regular, al igual que esto que está aquí, ¿no? Es una manera de representar, una manera abreviada de representar ese lenguaje regular. O sea, si es una expresión regular, lo que me están pidiendo, ojo, porque esto ya es vocabulario que ustedes tienen que dominar, si me están pidiendo o me están hablando de una expresión regular, pues me están hablando de un lenguaje regular, ¿vale? O sea que ya esto, que me den una expresión regular o que me la pidan, me están diciendo que me están hablando de un lenguaje regular y por tanto lo más probable es que me estén hablando de un autómata finito. ¿Vale? Que luego más adelante en la asignatura entraremos en más detalles en esto, pero las expresiones regulares solo se pueden escribir para lenguajes regulares. Son un detalle importante porque luego cuando mezclemos los contenidos y luego entren los autómatas a pila, pues entonces habrá que diferenciar entre el lenguaje que aceptan los autómatas a pila y los que aceptan los autómatas finitos, ¿no? Entonces, pues la gramática va a ser una forma que yo voy a tener de representar también este lenguaje, ¿no? Y si se fijan, esta es como un poco la definición formal de lo que es una gramática regular. O sea, que es un conjunto finito de símbolos del lenguaje que se llamarán símbolos terminales. O sea, ¿se acuerdan? Que no se los dije aquí, pero asociado al lenguaje, pues también tenemos el alfabeto, que en estos casos que les he puesto, pues, bueno, en estos de aquí no, en esto sería A y B, pero en este de aquí y en este de aquí, en el par y en el impar, pues el alfabeto es el símbolo A, ¿vale? Entonces, en la gramática a esos símbolos del lenguaje le llamaremos símbolos terminales, ¿vale? Luego tendremos un conjunto de símbolos no terminales que ya veremos que van a coincidir con los estados del autómata, ¿vale? O sea, a mí me gusta un poco más, para que ustedes lo entiendan mejor, pues estas serían las minúsculas, que serían en el caso claro, en el caso de que los símbolos del lenguaje que estamos hablando, o del alfabeto del lenguaje que estemos hablando, sean minúsculas, ¿vale? O sea, y los estados, o los símbolos no terminales, a mí me gusta llamarlos las mayúsculas, ¿vale? O sea, porque los estados luego nosotros, o sea, aquí no lo he puesto, pero aquí sería pues una A aquí, o una B aquí, por ejemplo, y aquí una C, ¿no? Entonces, pues eso, serían lo que me representaría los estados dentro de la gramática. Luego, siempre tendremos que tener un símbolo inicial, al igual que en el autómata, o en los autómatas tenemos que tener un estado inicial, y luego un conjunto finito de producciones o reglas de escritura. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de una gramática para asterisco, para este que está aquí arriba. O sea, para este que está aquí arriba, pues partiendo de un estado inicial, pues podemos obtener como mínimo la cadena vacía,
¿vale? Pero luego también podemos obtener, pues, AS. ¿Vale? O sea, mínima cadena. Esta sería la gramática regular. La gramática regular que a partir de la cual yo puedo derivar, ¿no?, las cadenas del lenguaje a asterisco. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo de lo que es la gramática que me representa el lenguaje a asterisco. ¿Vale? Y cómo se deriva. Bueno, este es ya el primer ejemplo, pues ahora seguiremos más adelante y les seguiré un poco detallando las gramáticas, ¿no? Eso es una cosa muy sencilla, tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? O sea, si se dan cuenta, pues aquí, para que estuviera bien escrito este autómata y me reflejara de verdad esta gramática, pues este estado aquí debería tener una S aquí dentro, ¿vale? Y entonces yo diría, pues estando en S yo puedo recibir la cadena vacía, o estando en S, si me llega A, pues voy a S. Y es esta transición que está aquí. O sea que luego veremos, solo un adelanto, luego veremos cómo, partiendo de la gramática, si yo estoy seguro de que es regular la gramática, pues yo podré construir directamente el diagrama de transiciones del autómata que me acepta el lenguaje que me está representando esta gramática. ¿Vale? Pues es algo muy sencillo, o sea, puede sonar muy complicado, pero es algo muy sencillo. Entonces, estas producciones, ¿cómo yo sé si la gramática es regular o no? Pues la gramática es regular o no cumpliendo con estas normas que están aquí. O sea, el lado izquierdo tiene que tener siempre un único no terminal. O sea, una única mayúscula. O sea, S, por ejemplo, S es AS. O sea, en el lado izquierdo aquí solo debe haber un no terminal o una única mayúscula. ¿Vale? No puede haber más de una. En todas las producciones que tenga la gramática, da igual las que sean, ¿vale? Luego, y en el lado derecho, puede ser de dos formas, o un único símbolo terminal, o sea, como esto, S es E, S es A, por ejemplo, S es A, o un símbolo terminal seguido de un no terminal, ¿vale? O sea, una minúscula seguida de una mayúscula. O sea, todas las producciones para que la gramática sea una gramática regular tienen que cumplir con estas dos normas de escribirse, ¿no? Entonces, ojo, S, esta lo voy a poner aparte y ahora verán por qué S es E, también cumple con esto, porque esto no es un símbolo terminal, porque no es un símbolo del alfabeto, pero es la cadena vacía. O sea que esto no hace que la gramática no sea regular. Por tanto, esta gramática es regular. Si ustedes se fijan, en la anterior que yo les puse de asterisco, ¿no? Era S es, bueno, AS, ¿no? Y S es E, ¿no? O sea que era esta que está aquí cambiada por esta. ¿Cuál sería la diferencia entre esta gramática y esta gramática? O sea, claro, son diferentes porque tienen producciones diferentes. Que las gramáticas sean diferentes no tiene nada que ver. Lo que hay que mirar es el lenguaje que ellas generan, ¿vale? Entonces ahí es donde veríamos y diríamos, pues el lenguaje que genera esta o el lenguaje que me representa esta, pues, o el lenguaje que se deriva de esta es uno y este es otro. Y si los lenguajes son diferentes, eso es en realidad lo que nos importa, ¿vale? Entonces, de aquí ya vimos que era asterisco, ¿vale? O sea que las cadenas eran, si se acuerdan, eran E, A, y así sucesivamente, ¿no? O sea, ¿cómo se deriva una cadena? Pues muy fácil, yo, esta S que está aquí, o sea, esta S que está aquí, la puedo sustituir tantas veces como yo quiera por cualquiera de estas dos que están aquí. ¿Vale? Veremos ejemplos con más adelante, con más detalle, pero, o sea, al final yo lo que intento es quedarme con una cadena que tenga solo terminales o solo minúsculas, que contenga solo minúsculas. Porque esa cadena en realidad es la que pertenecerá al lenguaje. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta gramática que está aquí y esta que está aquí? Claro, la mínima cadena aquí es E, ¿no? Que es S es E. O sea, aquí, claro, aquí el símbolo inicial del que nos hablan es S. Eso nos lo tienen que decir. O sea, el símbolo inicial es S, porque si esto fuera A es E, pues ya es otra historia y no es lo mismo. Ya veremos más adelante, ¿no? Pero esto es lo más sencillo que les puedo mostrar ahora mismo es esto. O sea, símbolo inicial S, terminales A, no terminales S, ¿vale? Es regular porque cumple con todo esto que está aquí,
¿no? O sea, AS y SSE, no hay problema en la parte izquierda ni en la derecha, y el lenguaje que acepta es este que está aquí, que es esta la expresión regular de ese lenguaje, que es un lenguaje regular, porque yo puedo construir el autómata como vimos en el paso anterior, ¿no? O sea, estado inicial, que es S, porque es el símbolo inicial de la gramática, estando en S, si me llega A, voy a S, ¿no? Y estando en S, pues, puedo admitir la cadena vacía, lo que quiere decir que el estado inicial es de aceptación. Y esto es asterisco, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia con este? Claro, aquí la diferencia es que el lenguaje, la mínima cadena de aquí, ¿cuál es? Pues la mínima cadena de aquí ya no es E. O sea, esta no, ¿vale? Esta no está incluida. Esta se la puse como ejemplo porque para que sea diferente a este, ¿vale? O sea, la mínima cadena aquí, ¿cuál es? A. Ya la mínima cadena no es E. O sea que ya el estado inicial no es de aceptación, ¿vale? Luego, siguiente cadena, pues siguiente cadena es partiendo de este S, tomando esta de aquí arriba, pues una vez esta S sustituida aquí, por tanto sería AA, ¿no? Y siguiente, pues lo mismo, pero sustituyendo esta S una vez por AS, o sea, vamos a hacerlo, o sea, la siguiente cadena, ¿cuál sería? Pues en S es AS, ¿quién sustituyo? Pues esta S de aquí la sustituyo por S es AS de nuevo, ¿y qué me queda? Pues a S, ¿no? Y esto que está aquí sería la S que había aquí, esta que está aquí. Y así sucesivamente hasta que la última vez esta S yo la cambie por una A, ¿no? Que es lo que seguiría haciendo para todas las cadenas del lenguaje, ¿vale? Pero como yo quiero AA solo, AA, o sea, 3 A's, pues la siguiente por una A y ya me queda A, ¿vale? Y esa sería la cadena de solo minúsculas que me pertenece a este lenguaje. ¿Vale? O sea que la derivación de una cadena lo veremos más adelante, pero es eso lo que se hace, sustituir las reglas de producción en el orden que usted quiera en función de la cadena que usted esté derivando. ¿Vale? ¿Y cómo sería el autómata este? Pues muy sencillo, ¿no? Estado inicial es S, porque el símbolo inicial de la gramática es S, que ya se los digo, estando en S, si me llega A, voy a S, si me llega A, voy a S, ¿vale? Y si me llega A, pues aquí hay que hacer algo, un truquillo que se los voy a enseñar luego, es lo siguiente que viene. O sea, aquí habría que agregar un estado T, bueno, eso lo vemos ahora, o sea, porque el estado inicial no puede ser de aceptación. O sea, aquí lo que hay que hacer es esto, y esto es T, y esto es que ahora esto lo vamos a ver, ¿vale? No me di cuenta que eso iba a pasar y por tanto que es mucho para esta explicación ya, pero, o sea, el estado inicial aquí no puede ser de aceptación, por tanto, cuando me llegue S a nada, pues tengo que agregar S es AT y T es E, ¿vale? Porque que es de aceptación, pues sería este que está aquí. ¿Vale? O sea que como mínimo yo llego aquí con una A, que es la mínima cadena, ¿vale? Si no, pues podrán venir más A's, ¿vale? O sea, ahora entramos en más detalles en eso porque me estoy demorando demasiado aquí ya, pero hasta aquí lo que hay que entender es qué forma tienen que tener las producciones y más o menos cómo se deriva una cadena de una gramática. ¿Vale? Por ejemplo, ya aquí empiezo con ejemplos, ¿no? Aquí tienen una gramática que si miramos la parte derecha de sus producciones, pues es una gramática regular, ¿no? Porque en la parte derecha no hay ninguna producción que no cumpla con lo que vimos en la transparencia anterior. O sea, no hay ninguna producción que no cumpla que sea un terminal seguido de un no terminal o solo un terminal, o el de la cadena vacía, que es este que está aquí. Entonces, fíjense que ya aquí es un poco diferente, porque ya aquí es el símbolo inicial que nos lo tienen que decir, que es S, debe ser este de aquí, debe ser este de aquí, ¿no? S es AX, ¿no? Y luego, ¿cómo yo derivo, por ejemplo, la cadena XX? O sea, yo tengo que saber qué cadena es la que yo estoy derivando, por supuesto. Yo voy a derivar la cadena XX y ¿cómo lo hago? Pues tomo el símbolo inicial y su producción, puede tener más de una, está claro, pero bueno, tomo el símbolo inicial y esta X que está aquí, o sea, esta A que está aquí, ¿por quién la sustituyo? Pues como ya tengo una X y quiero tener otra, pues esta A que está aquí la sustituyo por XA, que es esta producción que está aquí arriba. O sea, A es XA. Entonces, esta A que está aquí se cambiará por el XA este que queda aquí. O sea que esto que está aquí era la A que había antes. Porque teníamos XA. ¿No ven? O sea, teníamos XA y esa A la cambiamos por esto que está aquí. Ahora, como ya tengo las dos X que quería, pues esta A que está aquí la sustituyo por ASE. Sustituyo por ASE y me queda esto que está aquí. Y la A que había aquí, pues desaparece porque vimos, acuérdense que vimos que XX, o sea, X por X seguido de E, pues eso es igual a XX. ¿Por qué? Porque esta E toma 1 como si fuera la multiplicación.
¿vale? Y esa es la manera que tenemos de derivar la cadena XX de esta gramática que está aquí. ¿Vale? Entonces, una pregunta que les podría hacer aquí, ¿cuál sería el lenguaje? ¿Cuál sería el lenguaje que acepta esta gramática? O sea, que representa esta gramática o que se puede derivar de esta gramática. Pues claro, el lenguaje aquí sería, pues partiendo de ese, ¿cuál es la mínima cadena que yo puedo tener aquí? Pues una X, ¿no? Que sería esta producción de aquí con esta A en E, ¿no? O sea, que sería solo una X. O sea, la cadena vacía no pertenece al lenguaje, ¿vale? Luego, siguiente, ¿cuál sería? Pues esta A con XA sustituida aquí todas las veces que yo quiera en función de la cadena que yo esté derivando. Por tanto, para 2 veces ya la vimos, por tanto XX, para 3 pues 3 veces y así sucesivamente. O sea que este sería el lenguaje que me acepta esta gramática, que sería cadenas de X con como mínimo una X. O sea, la cadena vacía no pertenece al lenguaje, es un poco parecido al que les hice en la transparencia anterior, ¿no? O sea, es el mismo de hecho, ¿vale? Entonces, bueno, y sabéis que el lenguaje que se deriva de una gramática como esta, que es regular, ya les digo, porque todas las producciones cumplen con lo que tienen que cumplir para que la gramática sea regular, pues es un lenguaje regular, y si la gramática la denominan como la gramática G, pues el lenguaje que genera o representa esa gramática, pues se representa así, con L de G. ¿Vale? Pues bueno, diseñar autómata a partir de la gramática, bueno, eso lo podemos hacer, estado inicial S, eso es muy parecido al otro, pero ya les digo, pero S, si me llega una X voy a A, ¿no? Luego, estando en A, si me llega una X, pues vuelvo a A, y luego A es E, o sea, A es de aceptación, ¿vale? Y este sería el autómata que me acepta este lenguaje, por tanto es un lenguaje regular. ¿Vale? O sea, lo que me dice a mí que el estado es de aceptación es esta producción de aquí. O sea, el estado que sea de aceptación, pues tiene que tener esta producción, ¿vale? Y si no está, veremos que tenemos que ponérselo. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, pues si no hay ninguna duda, seguimos. Y entonces aquí tengo otro ejemplo. Si se fijan, yo les tengo marcado aquí todo esto, pero si se fijan, aquí, esta es la gramática completa, ¿vale? Entonces, ese es el símbolo inicial. Por tanto, si se fijan, si yo empiezo con esta producción de aquí, S es XA, A es XA y A es X, pues de aquí yo solo utilizo estas dos de aquí, ¿no? O sea que no están mezcladas las A con las B. Pero por otro lado, si empiezo por aquí, pues de aquí solo utilizo estas dos de aquí. Por tanto, en realidad, estos son dos gramáticas que están unidas, ¿no? O sea que sería S es XA, que es la primera de arriba, y luego A es XA, que es la misma, yo creo que es la misma de la anterior, A es XA y A es X, ¿no? ¿Vale? Esta sería una gramática y luego está la otra que es S es IB, B es IB y B es I. ¿Vale? O sea, esto en realidad son dos gramáticas que están unidas, ¿vale? Pero están unidas porque si se acuerdan, podemos usar teoría de conjuntos para los lenguajes. Por tanto, el lenguaje que me genera esta gramática completa será ¿cuál? Pues el que está generado por todas estas producciones, que serán cadenas que comienzan con, fíjense, ¿cuál sería el lenguaje aquí? Pues aquí en esta de aquí arriba, como mínimo yo tendré ese es X, ¿no? XA, que diga XA, y esta A por esta X, o sea que es como mínimo 2X. Ya no es ni la cadena vacía ni una X, ¿vale? Y luego a partir de ahí, pues cualquier cantidad, porque esta A yo la puedo cambiar por esta de aquí. Y al final cuando termine con una X, ¿vale? Entonces serían cadenas de X comenzando por como mínimo 2X, ¿vale? Y aquí pues es lo mismo, porque es la misma, pero para las cadenas de I's. O sea, 2i es como mínimo y así sucesivamente, ¿vale? ¿Vale? Ese sería el lenguaje de estas partes
de la gramática y esta otra. Pero el lenguaje de la gramática, que es el que nos interesa a nosotros, completa esta que está aquí, pues sería, ¿cuál? Pues sería 2x. Adáptense siempre a intentar sacar las cadenas de menor a mayor longitud. O sea, la mínima cadena es 2x, la siguiente mínima pues serán 2 veces y, luego 3x, luego 3y, y así sucesivamente, ¿no? O sea que son cadenas o de x o de y's con como mínimo 2x o 2y's. Fíjense que les digo o porque no es y. O sea, las cadenas en ningún momento tienen x e y unidas. ¿Vale? Y claro, esto, si dibujamos el autómata, pues tenemos que tener mucho cuidado. Si se fijan, se los voy a intentar hacer directamente desde la gramática, pero teniendo este lenguaje ya podríamos dibujar el autómata sin pasar por aquí. Pero yo les recomiendo que lo hagan desde aquí, porque a veces como tenemos esa posibilidad, o sea que de una gramática regular, pues yo puedo directamente construir el autómata finito, o el diagrama del autómata finito. Pues eso tenemos que aprovecharlo, porque eso nos puede ayudar mucho. Estas son muy sencillas, pero hay otras que puede que se compliquen un poco, y entonces nos puede costar sacar esto de aquí, ¿vale? Y si dibujamos el autómata, pues entonces ya lo podemos ver un poco más claro. Casi siempre es mejor dibujar el autómata primero, ¿vale? Porque es lo más sencillo, además es mecánico. Entonces, tenemos un estado inicial, que es S. Si se fijan, yo le tengo la S de dos colores para que vean lo de los dos caminos, pero es la misma S, ¿vale? O sea, no hay dos estados de aceptación. O sea, es dos estados iniciales, ¿vale? Es S, que es estado inicial. Esto no me va a dejar pintar aquí, pero bueno, ya ustedes saben que... Ya ustedes saben que este es el inicial, por tanto aquí debería ir una flecha. No, mira, me dejó, ¿vale? ¿No? Ese es el estado inicial. Y si partimos de aquí, pues estando en ese, si me llega una X, pues voy a otro estado que se llama A, ¿no? Luego, estando en ese A, si me llega una X, pues voy a ese mismo A. Vale, y pues por ahora vamos a poner este mismo. A ver, como mínimo tiene que venir otra X más, por tanto no, hay que hacer. Entonces aquí habría que poner un estado T y luego agregar una producción aquí que se llame, o sea, que sea TSE. Eso lo vemos luego, pero porque yo tengo que obligar a que como mínimo venga esta X de aquí para ir a T. Este de aquí atrás, ¿vale? A ver si lo puedo dibujar bien porque... O sea, este de aquí es T. Ahora, más adelante se los explico con más detalle, pero eso es para obligar, o sea, porque si yo no tengo este T y T es E, pues esta de aquí puede que no llegue, o sea, si yo lo dejo así como está aquí, pues esta de aquí puede que no pase, y entonces el autómata aceptaría por las X solo una X, siendo este el de aceptación. En realidad A no es el de aceptación, el de aceptación es el T este para obligar a que venga esta X e ir a la aceptación luego, ¿vale? Y por tanto tengo que agregar X este es, o sea, A es XT y luego este T es E. Eso se lo explico más adelante, no se preocupen, ¿vale? Luego, estando en ese, si me llega una Y, pues voy a B. Fíjense que son dos caminos que no tienen nada que ver, ¿no? Luego, estando en B, si me llega una Y, pues me quedo en B. Y luego aquí hay que hacer lo mismo, pues, no sé, F y F es E, ¿vale? Eso es para obligar a que vengan como mínimo dos I's. Esta de aquí y esa adelante. Y aquí este es de aceptación y es F. ¿Vale? Ya les digo, no se preocupen, ahora esta T y esta F las vemos en más detalle, ¿vale? Pero lo que quiero que vean es cómo desde la gramática, pues yo he construido muy fácilmente el autómata y veo claramente que desde el estado inicial para ir a los estados de aceptación, pues yo puedo ir o por este camino o por este, ¿vale? Y que las cadenas, pues o solo tienen X o solo tienen Y's, con como mínimo 2X o como mínimo 2Y's, ¿vale? La pregunta para ustedes ahora sería, ¿se podrían unir estos dos estados de aceptación o serían el mismo? En este caso, está claro que sí, porque una vez que llegas a ese estado o por aquí, pues ya no pasa nada más. Por tanto, el autómata podría ser algo así, desde el estado inicial este de aquí, hasta aquí, viniendo por arriba, por aquí, esto es otro adelanto que les hago, X asterisco, ahora atiendo la pregunta que veo que hay, ¿vale?
X, X asterisco X, ¿no? Que sería el de arriba, y E, I y asterisco I. O sea, ya esto les adelanto que los arcos del autómata se pueden sustituir por expresiones regulares para abreviar el autómata. Y aquí tienen un perfecto ejemplo de esto. ¿Vale? O sea, aquí a ver si me deja dibujar. Este era el inicial, que eso ya lo sabemos. Y este sería una abreviatura, una representación de este autómata que está aquí. Si se fijan, pues las cadenas pueden tener 2x, ¿no? Como mínimo viniendo por aquí, o 2y es como mínimo viniendo por aquí. Y como al llegar aquí ya no pasa nada más, pues estos dos podrían unirse. ¿Vale? Este diagrama que está aquí ya les digo que es análogo a este que está aquí. O los lenguajes son equivalentes. Sí, que vi que habían levantado la mano. Está bien ir adelantando para saber que esta rama que está aquí, pues es X, X asterisco X, desde el estado inicial hasta el de aceptación. Bien, X, X asterisco X, desde el inicial hasta la aceptación. Y esta que está aquí es Y asterisco Y, desde el estado inicial hasta la aceptación. Y asterisco Y. Y esta es una representación de este autómata. O sea, se puede hacer así perfectamente. ¿Vale? O sea que si yo tengo, no sé, cualquier expresión regular que yo vea que son así como muy independientes y que no me influye una en la otra, pues las puedo representar como abreviaturas, ¿vale? O sea, como esta rama la puedo representar como su abreviatura, que es esta expresión regular que está aquí, ¿vale? Pero la expresión regular del lenguaje completo, pues sería, claro, sería X, X asterisco X, o y asterisco Y, ¿vale? Porque las cadenas, esta sería la expresión regular de este lenguaje. Porque las cadenas pueden ser o de esta forma o de esta, ¿vale? Y ahí está el O de este que está representado aquí, que es el mismo que está representado aquí. ¿Vale? Vale, pues hasta aquí esto está bien. Si tienen alguna pregunta, pues me dicen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo de gramáticas regulares. Otro ejemplo de gramáticas regulares. Pues, dado el alfabeto este que está aquí, fíjense, les dan el alfabeto, que son los terminales, ya les dije, y la siguiente gramática. ¿Vale? Pues esta gramática, si dibujamos el autómata, ¿cómo sería? O sea, aquí no le están diciendo, porque en la definición formal, que seguro la vemos un poco más adelante, les dicen quién es el estado inicial, ¿vale? O sea, que por eso yo sé que es el estado inicial. Además, aquí no hay ningún otro, pero... o sea, lo que me refiero es que aquí no hay manera de, como en el autómata, decir cuál es el estado inicial con la flechita que le ponemos, ¿no? Entonces, por tanto, esto nos lo tienen que decir en la definición formal, pero no hay problema porque nos lo dicen. Entonces, esta gramática, si la miramos sin dibujar el autómata todavía, desde el estado inicial, ¿cuál sería la mínima cadena que yo puedo tener? Pues la cadena vacía, ¿no? La siguiente mínima cadena, pues sería una vez esta con E aquí, que sería X, o sea, el lenguaje S sería la cadena vacía, ¿no? Luego, una X, ¿no? Que sería esta X de aquí con E aquí. Luego la siguiente mínima sería una Y, ¿no? Y ahora sucesivamente, pues 2X, ¿no? O 2Is, ¿no? Haciéndolo análogo que hicimos para obtener estas dos, pero dos veces las X aquí, ¿no? Y dos veces las Y aquí. Claro, pero aquí hay un detalle muy importante, y es que a diferencia de los que hemos visto hasta aquí, aquí las X y las Y sí están mezcladas. Porque esta S puede ser SXS, pero también puede ser IS, ¿vale? O sea que ya aquí la siguiente de longitud 2 puede ser XY o IX. O sea que hay que tener mucho cuidado porque aquí sí están mezcladas. Si se fijan, en el ejemplo anterior, como no querían que eso pasara, pues por la rama de las X van con A y la rama de las Y van con B, ¿no? Para que no se mezclen, exactamente, para que pase esto que está aquí. Pero aquí sí están mezcladas. Por tanto, si dibujamos el autómata, aquí directamente, ya aquí podemos inferir un poco qué lenguaje es, pero esto nos lo puede aclarar aún más dibujar el autómata. Estado inicial es S, ¿no? Porque eso lo sabemos, pero es de aceptación porque tiene esta producción también, y eso además nos hace que la cadena vacía esté en el lenguaje, que eso lo sabíamos. O sea, esto me quedó horroroso. O sea, estado inicial de aceptación, que es S, ¿no? Eso lo sabemos porque la cadena vacía pertenece al lenguaje, pero además por esta producción de aquí.
¿vale? Luego, estando en S, si nos llega a X, ¿a dónde vamos? Estando en S, si nos llega a X, pues vamos a S, y estando en S, si nos llega a Y, pues vamos a S. Y la expresión regular de esta, que es una que ya vimos, sería X o Y, y todo eso asterisco. ¿Vale? Que esa se me olvidó mencionársela en lo que vimos en el resumen del inicio, pero esta tiende a confundir mucho, porque aquí hay que entender que esto pueden ser cadenas de cualquier combinación de X e Y, que es precisamente esto que estamos haciendo aquí, y de una longitud finita, incluyendo la cadena vacía, porque ninguna repetición de ninguna de las dos, pues es la cadena vacía, y por eso el estado inicial es de aceptación. ¿Vale? Ojo, esto no es lo mismo que esto. No es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque esto se puede repetir. Esto se puede repetir las veces que sea, incluyendo la cadena vacía. Eso sí lo tienen en común. Pero, en este caso, obligatoriamente tiene que venir X, Y. O sea que estos serían cadenas de X e Y, esta de aquí, cadenas de X e Y en cualquier orden y de cualquier tamaño. O sea, puede ser una X y 3 Y's o una Y y 2X, lo que sea, porque es cualquier combinación de esto que está aquí, cualquier repetición de esto que está aquí, concatenada entre ellas, ¿no? Incluyendo la cadena vacía, pero aquí obligatoriamente, aquí tienen que venir como primero la cadena vacía, ¿vale? Puede ser la cadena vacía porque es ninguna repetición de esto que está aquí. Pero si vamos a repetir esto que está aquí ahora, pues obligatoriamente tendremos que repetirlo en ese orden. O sea, XY, la siguiente pues XY, XY, y así sucesivamente. O sea, que serían cadenas de X e Y que están intercaladas, empezando siempre por X y terminando siempre por Y. Y además podríamos decir que también de longitud par, porque esto cada vez que yo lo repita, pues va a tener una longitud de 2, 4, 6 y así sucesivamente, con X e Y intercaladas. O sea, mucho cuidado con estas dos, porque esto suele confundir mucho y suele salir mucho, se lo suelen encontrar mucho a partir de ahora. Ah, claro, y la pregunta sería, bueno, ¿y cómo sería el autómata de esta? Ah, pues el autómata de esta es muy sencillo. Si se fijan, si se acuerdan, les dije aquí que esto es longitud par, ¿no? Claro, esto es longitud par. La longitud par, ¿cómo era? Estado inicial de aceptación, cadena vacía en el lenguaje, la tenemos aquí, y eso lo sabemos, ¿no? Y longitud par de X solo era pues una X para acá y una X para acá, ¿no? Pero en este caso no es longitud, no es solo de X, ahora es una X seguido de una Y. Pues este sería el autómata, de esta expresión regular que está aquí. De esta que está aquí, ¿vale? O sea, no confundir, de esa que está de aquí para acá, ¿vale? O sea, fíjense que la expresión regular puede tender a confundir mucho, pero el autómata es muy claro. O sea, aquí puede venir cualquier combinación de X e Y en cualquier orden y en cualquier momento, empezando por la cadena vacía, ¿vale? No hay problema, la cadena vacía aquí también puede estar, pero luego que venga una X puede venir una Y o viceversa o lo que sea, puede empezar con Y, pero aquí en este caso, fíjense que el autómata estando en el estado inicial no tiene transición para Y, por tanto las cadenas de este no pueden empezar con Y, ¿vale? Que es lo que está representado aquí, es lo que les quise poner como ejemplo para que se den cuenta que no es lo mismo una X seguido de una Y obligatoriamente, aunque sea las repeticiones que sea, que cualquier combinación entre ellas. ¿Vale? Estas son cosas que a partir de ahora se las van a encontrar mucho, pero es conveniente que como que las vayan entendiendo. O sea, no esperar a llegar a expresiones regulares para ver este tipo de cosas, porque ya les digo, se las van a encontrar, mucho. Vale, pues otro ejemplo de gramáticas regulares. Pues bueno, aquí ven estado inicial S. Si se fijan, entonces aquí, fíjense, estado inicial S. Vale, y las cadenas pueden empezar o con X o con X o con Y. Pero si se fijan, si yo voy a derivar de aquí para abajo, pues esta S nunca es sustituida por un solo terminal. O sea que yo no tengo algo de la forma S es X o S es Y. O sea, esto no lo tengo. Por tanto, cuando yo intente derivar una cadena a partir de aquí, siempre me va a quedar una S aquí, ¿no? O sea, si intentamos por arriba sería XS, ¿no? Luego, esta S la volvemos a sustituir por XS y nos queda XXS.
y luego podemos usar esta S de aquí abajo también, que sería X, X, Y, S, X, Y, S, luego, ¿no? Y así sucesivamente, pero al final esta S de aquí nunca podríamos salir de ella, ¿no? ¿Vale? Y lo mismo si empezamos por abajo. Por tanto, esto tiene toda la pinta de que no podemos derivar cadenas de ahí. Por tanto, por eso es que el lenguaje es vacío. ¿Vale? Pero si tenemos alguna duda con esto, pues lo arreglamos dibujando el autómata, ¿no? O sea, estado inicial, que es S, ¿se fijan? ¿No? Estando en X, en S, si me llega a X, pues voy aquí. Y estando en S, si me llega a Y, pues voy aquí. ¿No? Luego, habrá un estado que será A, ¿no? En el cual, estando en él, si me llega Y, pues voy ahí mismo. Y estando en él, si me llega X, pues voy ahí mismo. Y luego él es de aceptación por esta que está aquí. O sea que este de aquí es de aceptación. ¿Vale? Claro, y este sería el autómata. ¿Cuál es el problema? Claro que yo no tengo manera de ir desde el estado inicial hasta el estado de aceptación. Por tanto, el lenguaje es el vacío. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo desde el estado inicial no tengo forma de ir al estado de aceptación o de llegar al estado de aceptación. Esta conexión no existe, por tanto el lenguaje es el vacío. O lo que es lo mismo, ninguna cadena. O sea, si se acuerdan, esto yo se los dije en la primera clase, o sea, si el lenguaje... No, no está mal. O sea, el lenguaje es el vacío, ¿vale? Lenguaje vacío, ¿vale? Porque no tengo manera de ir del estado inicial al de aceptación. A lo mejor eso, mirándolo aquí, uno no se da cuenta, pero si dibuja el autómata, pues sí, sí puede darse cuenta muy fácil, ¿vale? Entonces, borrar esto aquí para que no haya confusión. O sea, no hay transición desde el estado inicial al de aceptación. Y aquí hacer, o sea, recordar la diferencia entre este lenguaje de aquí y el lenguaje que está solo formado por, fíjense que está escrito de manera diferente. Este es el lenguaje del conjunto vacío y este es un lenguaje que contiene solo la cadena vacía. ¿Vale? Si se acuerdan, el lenguaje que contiene solo la cadena vacía, pues será el autómata que el estado inicial es de aceptación. Será este de aquí, ¿vale? Y la gramática, pues podría ser esta que está aquí, ¿no? Ese es E. Esta sería la gramática donde este sería el estado S. ¿Vale? Esta sería la gramática de este lenguaje que está aquí. Déjenme separarles todo esto de lo demás para que no se confundan. Y este lenguaje sería el de este autómata, que sería el de esta gramática. O sea, son cosas muy diferentes, ¿vale? Porque esto es una cadena, que es la cadena vacía, y esto es un conjunto que no tiene ninguna cadena. ¿Vale? O sea, en resumen, en mensaje lo primero es que hay que ver es mirar la parte derecha de las producciones. Por supuesto que en la izquierda no haya, en la parte izquierda no haya nada raro, solo una mayúscula. Y luego que en la parte derecha no haya nada, ninguna producción tenga una forma que no esté permitida en las gramáticas regulares. Y si eso es así, pues pasamos a dibujar el autómata, y al dibujar el autómata pues ya podemos saber fácilmente qué lenguaje es el que nos acepta. ¿Vale? Porque a veces eso es difícil saberlo directamente de la gramática. Aunque luego ustedes van creando ciertas habilidades y luego ya ven la gramática y prácticamente pueden deducir directamente casi el lenguaje sin dibujar el autómata. Entonces, fíjense, aquí esto es una definición formal. Fíjense, la gramática regular, donde se la darán más o menos como así, ¿no? Ese es el símbolo inicial, etc, etc. Ahora más adelante veremos en un poco más detalle, pero les dirán qué es cada cosa, ¿no? Bueno, lo vemos aquí porque está aquí. O sea, S es el símbolo inicial, ¿no? V es el conjunto de símbolos no terminales, o sea, las mayúsculas. T es las minúsculas, por tanto, el alfabeto del lenguaje del que estemos hablando. Y P es el conjunto de producciones, o sea, las reglas de reescritura, que es las que hemos visto hasta ahora mismo. O sea, por tanto, en una definición formal, pues tendremos, por ejemplo, la definición formal de esta aquí, pues los símbolos no terminales, pues sería S, A, son los únicos que hay, ¿no? Luego es símbolos no terminales, luego no, símbolo inicial, perdón, o sea que sería primero S, luego los no terminales, que serían
S y A, luego el alfabeto, que en este caso sería X e Y, y luego P, que sería el conjunto de todas estas producciones que están aquí, que sería P, ¿vale? Y esta sería la definición formal de esta gramática. O sea, es algo muy sencillo, pero lo importante es que les digan aquí quién es el símbolo inicial. Porque en esta gramática, si yo les doy la definición formal, pero les digo que la definición formal es esta, A, SA, S, A, ¿vale? S, A, luego XY, ¿no? Y luego P, que es este mismo conjunto de producciones que está aquí. Claro, si yo les doy que esta es la definición formal de esta gramática, pues evidentemente yo tengo que empezar a derivar cadenas por la A, no por la S. Por tanto, esta parte de la gramática en este caso no me serviría para nada. ¿Por qué? Porque desde el símbolo inicial yo puedo llegar al estado de aceptación, que es A. Entonces la gramática sería, pues, o sea, la gramática sería esta y el lenguaje sería, el autómata sería este que está aquí. Este solo que está aquí, que es parecido al que vimos anteriormente. ¿Vale? Fíjense, con solo cambiar cuál es el símbolo inicial. Por eso hay que tener muy claro cuál es el símbolo inicial, porque recuerdo el ejercicio de examen, donde les dan esto mismo, usted llega aquí, usted está acostumbrado a que ese sea el símbolo inicial y empieza a derivar las cadenas por aquí, cuando en realidad no le han dicho esto, lo que le han dicho es esto que está aquí abajo. ¿Vale? Por tanto hay que tener mucho cuidado con eso, porque ven que todo cambia, evidentemente. ¿Vale? El autómata es otro, etcétera, etcétera. Y el lenguaje, que es lo que más nos importa, pues también cambia. O sea, aquí con ese símbolo inicial el lenguaje era el conjunto vacío, y aquí es cadenas de X e Y de cualquier tamaño, cualquier longitud. ¿Vale? Entonces, eso en cuanto a la definición formal. Bueno, aquí ahora es que vendría cómo derivar de una gramática el autómata directamente, pero eso ya lo sabemos. O sea, por tanto esto, sí, aquí, esto ya lo hemos visto. Vale, aquí viene lo del que hay que añadir un T. O sea, claro, si yo tengo, vamos a poner la que teníamos antes, era XA, por ejemplo, ¿no? Aunque yo creo que eso lo podemos ver mejor en este ejemplo que ya viene aquí. Vale, sí, el ejemplo está aquí. Vale, o sea, si la gramática es esta que está aquí, esta es la gramática, ¿vale? O sea, ya les digo, definición formal, y nos dicen que ese es el símbolo inicial, para que no haya problema. ¿Vale? ¿Cuál sería el lenguaje que acepta esta gramática? Pues bueno, cadenas que empiezan con X, ¿no? Seguido de una única I. Fíjense, porque aquí ya esta A yo solo la puedo cambiar. Bueno, no. La puedo cambiar o por una I o por una X. ¿No? O sea que esto sería cadenas que empiezan con una X. Luego le puede seguir o esta I sola, o sea que sería XY. O esta A también puede ser otra X, o sea, XX, y esta B pues ya es E. O sea que serían la cadena XY o la cadena XX. Solo esas dos cadenas. ¿Vale? Entonces, no miren todavía esto, porque eso es como se arregla, ¿vale? O sea, entonces si yo tengo esta gramática, ¿cómo yo dibujaría el autómata? O sea que en realidad, en resumen, para que no nos confundamos, pues esta A de aquí solo se puede cambiar por una I o por una única X. ¿Vale? O sea que el lenguaje aquí sería XX, XY. ¿Vale? Solo esas dos cadenas, ¿vale? Eso, les cuesta un poco verlo ahora al principio, pero está un poco claro ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo dibujamos el autómata? Pues ya sabemos que ese es el estado inicial, que no es el de aceptación, porque no hay SSE. Luego, estando en X, estando en S, si me llega una X, pues voy a A. Estando en X, pues en S, si me llega una X, pues voy a A, ¿no? Y luego, estando en A, si me llega una I, ¿a dónde voy? O sea, es que ese es el problema, no tengo a dónde ir, ¿vale? Pero no puede venir nada más. Por tanto, ahí es donde viene
esta producción que está aquí. O sea, yo le agrego esta T aquí y luego digo que ese estado es de aceptación. O sea, que es esto que está aquí. Estando aquí, o sea, cuando vino la primera X, si viene una Y, por ejemplo, pues yo tengo que ir a un estado de aceptación donde ya no no se acepta nada más. ¿Vale? O sea, porque yo no puedo hacer ese I como estando en A. Si me viene I, no puedo hacerlo así. ¿Por qué? Porque esto lo que implica es que vendrían más I's. Y además no sería la última. ¿Vale? O sea, para decir que es la última, pues yo agrego un estado extra que será el estado de aceptación porque yo sé que después de esta I no puede venir nada más. ¿Vale? Y ese T digo que es de aceptación agregando esta producción que está aquí. Y sería esta transición que está aquí. ¿Vale? Entonces, esto no tiene ninguna complicación. Bueno, esto sería para la B, habría que fíjense, para la B, pues como B sí es de aceptación, pues yo no tengo que hacerlo, porque estando en A, si me llega una X, ¿a dónde voy? Pues voy a B, ¿vale? Y como voy a B, que B yo sé que es de aceptación, pues no hay problema, porque aquí sí está, en estas dos está resuelto ese problema, pero en esta sola ahí no estaba resuelto ese problema. ¿Vale? O sea que eso yo lo hago porque, o sea, eso yo lo puedo hacer porque yo sé que después de esta I no viene ninguna cadena más, ¿vale? O sea que es XX o XY, ¿vale? Y no puedo hacer esto que está aquí porque eso es admitir que podrían venir más I's. Vale, si veo que tienen alguna pregunta, sí. Sí, sí, sí. Sí, tienes que hacerlo porque si no, el problema es que si no tú no puedes construir el autómata. O sea, si no te pasa esto que está aquí. O sea, si tú no haces esto de agregar esta T aquí y poner que T es E, tú no puedes construir el autómata. O sea, no puedes. Porque aquí, ¿a dónde tú vas cuando llega una I? O sea, míralo desde ese punto de vista. Estando aquí, o sea, estando en A, fíjate, no hay a dónde ir. Y el problema es que estando en S, si te llega X vas a A, vale. Y estando en A, si te llega I, ¿a dónde vas? O sea, ¿qué haces con esta I? No tienes a dónde ir. Pero tú sabes que no viene nada más porque viene solo una I. ¿Vale? O sea, y como no va a venir nada más y esa cadena XY va a pertenecer al lenguaje, pues tú agregas esta T de aquí y dices, pues bueno, va a ir a uno que se llama T, que además va a ser de aceptación, ¿no? Y ahí acabaremos, ¿no? O sea, ¿lo entiendes o no? O sea, es así, no es... O sea, es una... No es un truco, es una transformación que uno hace, pero claro, porque al agregar este test tú no estás modificando la gramática porque el lenguaje sigue siendo el mismo. Otro detalle de aquí, que todavía no se los he dicho, que bueno, yo creo que lo vemos mejor ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya veo que no hay más ninguna. Pues pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente y aquí vemos, bueno, este yo creo que ya está, lo hemos visto, porque este ya yo se los mencioné en una explicación anterior, que es cualquier combinación de X e Y, incluyendo la cadena vacía, pues sería este el autómata. Vale, no hay problema, ese es otro ejemplo más. El problema es que antes yo llegaba aquí sin haber explicado cómo sacar esto de aquí, pero ya me doy cuenta que es mejor explicarlo desde el principio y ya esto, o sea, por tanto estos ejemplos como que ya no van perdiendo un poco de sentido, pero no pasa nada. Y este sería la construcción que ya hicimos anteriormente, que el lenguaje era el lenguaje vacío, si se acuerdan. ¿Vale? O sea, es lo mismo, desde el estado inicial no puedo ir al estado de aceptación, por tanto el lenguaje es el lenguaje vacío. Esto sí es S el símbolo inicial. Ya vimos que si es A el símbolo inicial, pues entonces el autómata sería este que está aquí, ¿vale? Ojo con eso, solo este que está aquí atrás, ¿vale? Ojo con eso y cuidado con cuál es el símbolo inicial. Pero bueno, llegados aquí, ya todo eso lo hemos visto de una forma u otra. Y esto ahora es un ejercicio del libro, ¿vale? Del libro de ustedes, ¿vale? Entonces, si se fijan, estos son dos gramáticas que si miramos la gramática, de la izquierda, pues es muy fácil saber que esta gramática no es una gramática regular. O sea, esto es una gramática no regular, ¿vale? Mientras que si miramos la de la derecha, pues todas las producciones tienen un terminal seguido de un no terminal o la cadena vacía, ¿vale? Esto es A, es AA, pero A también es BB, o sea, se escribe así y en los exámenes se lo va a encontrar mucho así, porque es para abreviar, o sea, para no volver a poner aquí abajo, A también es BB, ¿vale? Se pone el O este aquí
y se lo van a encontrar mucho, ¿vale? O sea, no siempre se van a encontrar todas desglosadas porque es lo mismo, o sea, A es BB también. O sea, todas estas de aquí cumplen con las gramáticas regulares, por tanto, esta es una gramática regular, ¿no? Y esta es una gramática no regular por esta producción de aquí arriba. ¿Vale? Entonces, si dibujamos el autómata, partiendo de esta gramática, pues nos queda este que está aquí. O sea, estando en S, si me llega A, pues voy a A. Luego estando en A, si me llega A, pues me quedo en A. Luego estando en A, si me llega una B, pues voy a B. Si me llega a B, pues voy a B. Y luego estando en B, si me llega a B, pues voy a B. Y luego estando en B, si me llega a C, pues voy a C. Y luego estando en C, que C es de aceptación, si me llega a C, pues también me quedo aquí. ¿Vale? Y este sería el lenguaje, o sea, el autómata que me acepta el lenguaje que me representa esta gramática. Claro, pero yo pude ir de aquí a aquí porque yo sabía que la gramática era regular. ¿Vale? Si la gramática no es regular, yo no puedo dibujar esto directamente, porque claro, estando en S, ¿qué hago? Fíjense, estando en S, ¿qué hago? Pues no sé, porque aquí, si me llega a A, no sé a dónde ir. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo curioso que tiene esto? O sea, si yo busco el lenguaje que me acepta este autómata, sacarlo de aquí, ya les digo que es un poco complicado, lo hacemos en el autómata, que ya sabemos hacerlo sacando la expresión regular, ¿no? Sería A asterisco, B asterisco, C asterisco, ¿no? Y esto sería, o sea, mínima cadena de aquí, pues esta A, esta B y esta C, o sea que la mínima sería A, B, C, ¿no? Y luego, ¿cuál vendría? Pues podría venir longitud 4, ¿no? O sea, longitud 4, pues una repetición de esta A, que sería AA, BC, ¿no? Luego, lo mismo pero repitiendo la B, A, B, B, C. Y luego lo mismo pero repitiendo la C, A, B, C, C. Y esas serían todas las de longitud 4 que se me ocurre que podemos sacar de ahí, ¿vale? Este sería el lenguaje, ¿vale? Bueno, y así sucesivamente, o sea que sería una A seguido de cualquier número de A, un número finito, que es este que está aquí, seguido de una B, seguido de cualquier número de B, ¿no? Seguido de una C y luego cualquier número de C, ¿vale? O lo que es lo mismo, cadenas de A, B, C, donde se pueden repetir las A, las B y las C las veces que sean, pero tiene que tener esta estructura, o sea, obligatoriamente primero tienen que venir las A, luego tienen que venir las B y luego tienen que venir las C, y como mínimo tiene que haber una A, una B y una C. Esa sería otra definición de este lenguaje. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Este lenguaje no podemos saber cuál es porque no podemos dibujar al autómata. Pero si intentamos derivar cadenas de aquí, o sea, fíjense que la A solo se puede cambiar por AA o por E. O sea, que esto sería como mínimo, ya para ir introduciéndoles algo nuevo, que no viene así en el libro ni está dicho en ningún sitio, pero luego cuando ustedes van cogiendo vista, pues esto lo ven muy fácil. Esta A es AA y luego A es E, es lo mismo que A asterisco. O sea, esto que está aquí, de ahí yo puedo decir que eso es A asterisco en una expresión regular. ¿Por qué? Porque esta A puede ser E, aquí está la E, pero esta A también puede tener varias A's, o una o varias, que es lo mismo que me representa esto. Por tanto, esto es asterisco. Análogamente, esto es... no, perdón, aquí esto es A. Sí, está bien, sí. Esto es B asterisco y esto es C asterisco. Esto ya les digo, no lo dice así en el libro, ni se lo vas a encontrar en ningún sitio, pero con el tiempo ustedes se van a dar cuenta que A es E y A es AA, pues esto es A asterisco. ¿Vale? Porque de aquí lo que yo puedo sacar es E, A, AA y así sucesivamente, que es lo mismo que asterisco, ¿no? O lo que es lo mismo que esto que está aquí, ¿no? Vale, yo los voy recordando, ¿por qué? Para que ahí vayan viendo todo lo que ya tenemos que saber, ¿vale? Entonces, claro, todo esto, la A, la B y la C, o sea que son A, B y C asterisco, pero esto, la expresión inicial es una A, hacerlo aquí abajo, una A seguido de la A mayúscula, que ya vimos que es A asterisco, luego seguido de una B,
seguido de la B mayúscula, que ya vimos que es B asterisco, seguido de una C, seguido de la C mayúscula, que es C asterisco. Por tanto, si sustituimos aquí lo que es cada una de estas, ¿qué nos queda? A asterisco, B, B asterisco, C, C asterisco. ¿Vale? Esto a lo mejor es mucho para tercera clase, pero si se dan cuenta, es el mismo lenguaje. ¿Vale? Y entonces, lo curioso que tiene esto, o sea, ¿por qué? Porque aquí no es difícil derivar cadenas, porque yo sé que esta A de aquí adelante solo se puede cambiar o por A o por E. O sea, que es como mínimo una A y luego varias A's. Por tanto, como mínimo una A es esta que está aquí y luego varias A's, o no. Luego, esta B que está aquí, pues lo mismo. O por E, por lo tanto sería este B asterisco que está aquí, o por varias B, que sería este B asterisco que está aquí. Y luego C lo mismo. Por tanto, las cadenas de aquí serían como mínimo ABC, que es exactamente, o sea, repitiéndose ese patrón, repitiéndose las A, las B y las C, las cantidades que sean como mínimo ABC en ese orden, que sería este mismo lenguaje que está aquí. Por tanto, aquí se nos da una cosa, o sea, una situación que ya tenemos que incorporar a partir de hoy. O sea, el lenguaje regular, un lenguaje regular, o lo que es lo mismo, un lenguaje para el cual yo puedo diseñar su autómata finito, determinista o no determinista, puede ser generado o representado ¿por quién? Pues ya les había dicho anteriormente que por una gramática regular. O sea, si es una gramática regular, pues ella, el lenguaje que genera es directamente un lenguaje regular. Eso lo sabemos, o sea, y lo sabemos porque a partir de aquí podemos construir directamente el autómata. Y la condición que tiene que cumplir un lenguaje para ser un lenguaje regular es que se pueda diseñar el autómata. Por tanto, si desde aquí yo puedo diseñar directamente el autómata, ¿vale? Eso quiere decir que este lenguaje que está aquí es un lenguaje regular, que es esto que está aquí. ¿Vale? O sea, yo puedo obtener el lenguaje y también puedo dibujar el autómata, ¿vale? Directamente. De hecho, es al revés. Yo puedo dibujar el autómata y de ahí sé que ya es... bueno, esto puede ser porque yo puedo también de aquí sacar las cadenas primero y después dibujar el autómata. Esto puede cambiar, ¿vale? No pasa nada. Pero hemos visto que este lenguaje, acabamos de ver ahora que este lenguaje también puede ser generado o representado por una gramática que para nosotros, a partir de hoy, se va a llamar independiente del contexto. ¿Vale? O lo que es lo mismo, una gramática que no es regular. O sea, solo vamos a ver gramáticas regulares y gramáticas independientes del contexto. Esta es no regular, está claro, ¿vale? O sea, ¿cuál es la gramática independiente del contexto? Pues la que en la parte derecha, alguna de sus producciones no cumple con la forma que tienen que tener las gramáticas regulares, ¿vale? O lo que es lo mismo, esta la cumple, por tanto es regular, esta producción de aquí no la cumple, ¿vale? Pero sin embargo, esa gramática independiente del contexto también me puede generar un lenguaje que es regular. Sí, a ver la pregunta. Sí, esa es una buena pregunta. O sea, que tú me dices que A tiene que, si A es E, pues esto no es de aceptación, porque de aquí tú no puedes construir autómata directo. ¿Vale? Fíjate que aquí entonces sería, fíjate que muy buena la pregunta y así la aclaramos a los demás también de paso. O sea, A es E, en este caso no es de aceptación, porque fíjate que el autómata es este, pero aquí A no es de aceptación. Si A fuera de aceptación, entonces tú podrías aceptar una cadena que fuera solo A. Y no está bien, porque al final tienes que aceptar todo esto que está aquí arriba, que es A, B, C, con los lazos estos por el medio, ¿vale? O sea que igual A es E, no se cumple, que es un estado de aceptación si la gramática no es regular. Esa es la respuesta que yo le encuentro y me parece que es esa, ¿vale? Porque fíjate que de aquí tú puedes ir directo al diagrama, pero de aquí no. Y no es solo por este tipo de situaciones, sino porque igual pasa esto, ¿vale? O sea, en la gramática regular tú estás obligado a que después de un terminal venga el estado al que tú vas. ¿Vale? Por tanto, si estás en este estado y no viene nada, pues ya es de aceptación. Pero aquí no. Aquí no, porque aquí eso no implica que estando en C ya no venga nada y esto sea aceptación. Eso no lo implica. ¿Vale? Porque si no, A tendría que ser de aceptación y el lenguaje no fuera el mismo. Pero muy buena la pregunta, ¿vale? Me imagino que sea por eso, ¿eh? Eso yo creo que en el libro tampoco lo vas a encontrar, pero no pasa nada. Está bien preguntar eso. Entonces, fíjense, septiembre de 2018. Fíjense, dado el alfabeto A, B, sea G, la gramática definida de la siguiente manera. Y aquí tienen, ¿vale? Aquí tienen una definición formal de una gramática. Símbolos del alfabeto. Fíjense que no es el estado inicial, cambia de... es aquí donde te lo está diciendo. O sea, no terminales o lo que es lo mismo, estados del autómata, alfabeto, o sea, lo que es lo mismo, símbolos
que componen las cadenas de mi lenguaje, estado inicial y P conjunto de producciones, ¿no? O sea, si miramos la gramática, sin mirar nada del ejercicio, miramos la gramática y ya vemos que esto no es regular. ¿Vale? Esto no es regular porque tiene aquí AA y A. O sea, para que fuera regular, estas dos A's de aquí no podrían estar. Y esta producción tampoco podría existir. B es B. ¿Vale? O sea, porque esta también es no regular. O sea, que esto es una gramática independiente del contexto. Pero, fíjense, no podemos enseñar autómata directamente, pero puede ser que genere un lenguaje regular porque me lo están comparando con un autómata. Lo que me van a pedir ahora es comparar el lenguaje de esta con el de este. Por tanto, ojo, aquí podemos estar generando un lenguaje regular a pesar de que la gramática es una gramática independiente del contexto. Ojo con eso, que suelen mezclar mucho los contenidos, porque luego cuando demos esto, ustedes se les suele olvidar que esto existe y que de aquí yo puedo obtener esto, y entonces ahí es donde pueden estar los problemas, ¿vale? O sea, aquí ya, si el lenguaje que sale de aquí me lo están comparando con este, es que porque probablemente sea como lo que hemos visto hasta ahora, que este lenguaje sea regular. Ya lo veremos, ¿vale? Entonces me dan el autómata, aquí está la definición formal del autómata, y me dicen indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. El lenguaje de la gramática es igual al del autómata, o el de la gramática está incluido en el autómata. O sea, que está incluido en el autómata quiere decir que todas las cadenas de la gramática son aceptadas por el autómata, pero además la gramática genera otras más, ¿vale? O sea, el lenguaje de M es no regular. Bueno, el lenguaje de M es no regular, esto es falso, porque si es un autómata finito, determinista o no determinista, pues el lenguaje tiene que ser regular, ¿vale? Por tanto, esta es la primera falsa. Entonces, si miramos el autómata, esto es una A seguida de otra, o sea, 2A, B y B asterisco. O sea, que esto sería una A seguida de otra. Y estamos aquí, en R. Luego, para volver ahí, puedo volver con AA. O sea, que aquí AA. ¿Vale? Esto ya con más tiempo lo vemos de dónde sale, pero para volver aquí, pues yo puedo volver con AA, pero esto puede no estar. Si esto no está, es AA. ¿Vale? Este lazo puede no estar, por tanto, A asterisco tienen que venir en pareja, y luego una B, y luego B asterisco. Esa sería la expresión regular de este autómata, que sería, o sea, un número de A pares, un número de A par, un número de A par, que puede ser como mínimo 2, seguido de una B o cualquier cantidad de B. O sea que aquí la cantidad de B no está controlada, por tanto las B tiene que ser como mínimo una, pero puede ser cualquier cantidad. ¿Vale? Si miramos la gramática, si se fijan, pues la gramática, la parte empieza con S y es AA. Por tanto son parejas de A, que será esta pareja de A que está aquí, la mínima, ¿no? Porque esta A luego puede ser seguirse reproduciendo esto que está aquí, que es lo mismo, o sea, A en pareja, o ser una B. Cuando ya venga esta B de aquí, pues ya tiene que venir como mínimo esta B, que es esta de aquí, única, y luego las B, pues pueden estar en asterisco, porque ya vino como mínimo una, pero esto puede ser B es B minúscula B, B es B minúscula B, hasta que esta B de aquí yo la sustituya por esta. ¿Vale? Entonces, o sea, la expresión regular que sale de aquí, o sea, esto es un lenguaje regular porque yo puedo diseñar el autómata, ¿vale? Es esta misma que está aquí, ¿vale? Por tanto, o sea, el lenguaje de la gramática es el mismo que el lenguaje del autómata. O sea, esta es la verdadera, esta es falsa y esta es falsa. Mi recomendación es que intenten ya ustedes, como esto yo se los voy a dejar colgado, que ustedes intenten resolver estos que quedan sin hacer aquí, ¿vale? Yo les voy a colgar esta que está con las notas para que ustedes sepan hasta dónde llegamos. Vale, pues esto hasta aquí, nos vemos la clase que viene. Si hay alguna duda me dicen. Hasta luego.